Hermanos, buenos días. Vamos a dar gracias a Dios que estamos una vez más juntos en el corazón del Padre para recibir todo lo que tiene Él para darnos, especialmente su palabra y en su palabra su corazón. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias porque podemos estar aquí con un corazón agradecido para contigo, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice nuestro corazón hoy para recibir tu palabra. Y también queremos darte especialmente gracias y pedirte que traigas paz, fuerza, confianza a las personas que se ocupan de atender a la gente que lo necesita, a los enfermos, bendice a los médicos, a enfermeros, enfermeras, doctoras, gente de laboratorio, toda la gente que trabaja atendiendo a los que lo están necesitando hoy. Bendícelos y dales tu fortaleza. Y esta mañana que nuestro corazón reciba tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, vamos a darle continuidad a nuestra enseñanza que hemos venido compartiendo y que tiene que ver con el verdadero rostro del hombre. Y recordamos que hemos visto, el Señor nos ha mostrado verdades muy importantes. Una verdad muy importante que es que el hombre ha sido hecho y está siendo hecho a imagen de Dios. Como dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hemos visto que el verdadero hombre, el verdadero rostro del hombre, lo encontramos en Jesucristo. Y hemos concluido entonces que se trata de ser el hombre según Dios. Estaba pensando que, de acuerdo a las enseñanzas anteriores, algunos pudieran opinar o preguntar, comentar que, oiga hermano, pero esa visión que usted está trayendo del ser humano es muy hermosa, como si no hubiera defectos. No, ciertamente el ser humano tiene un lado muy feo, sus realidades de oscuridad, de tinieblas, de error, de desamor, de resentimiento, de odio, guerras, y muchas de las cosas que se viven son consecuencia de un corazón feo, un corazón encerrado en un egoísmo, en una competencia. Eso no lo estamos negando. Lo que queremos comentar es que de eso ya se tiene mucho. De eso ya en el mundo y aún algunas veces, quizá muchas veces en las predicaciones, en los púlpitos, también hay mucho de ese viejo hombre, de ese hombre adámico, carnal, con el corazón entenebrecido. Nosotros lo que queremos es recuperar el verdadero rostro del hombre, el hombre según Dios, el hombre en Cristo, el verdadero ser humano. Y lo que hemos estado mirando es que lo realmente humano, lo que es profundamente humano, es lo que es profundamente divino. Podemos decir que el hombre solo es hombre ante Dios. El verdadero hombre es el que está
ante el rostro de Dios, porque solo ante el rostro de Dios encuentra su verdadero ser, su verdadero rostro, su más profunda vocación. Entonces, hemos visto también que es Jesucristo el que nos revela este verdadero rostro del Padre y como consecuencia también nos revela el verdadero rostro del hombre. Si alguien me preguntara dónde puedo encontrar a Dios, le diría, ve a Jesús. ¿Dónde puedo encontrar al hombre, el verdadero hombre según Dios? Ve a Jesús. Dios nos hizo accesible en Jesús, en nuestro lenguaje, nos quiso dar a conocer su rostro y nuestro rostro. El hombre verdaderamente pleno, el hombre en plenitud, solo es ante Dios, ante el rostro del Padre. Es allí donde encuentra su más profunda, verdadera y plena vocación, su realidad. Bueno, no, habíamos quedado de leer de manera muy concreta un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y vamos a leerlo a partir del verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y de ahí brincamos al verso 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Hasta ahí vamos a leer. Estamos entonces en este pasaje del Evangelio que nos cuenta que Jesús lava los pies de los discípulos. Y dice en algún momento el Señor, le dice a Pedro, cuando Pedro se resiste, se desconcierta totalmente y le dice, tú me lavas los pies a mí, Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. El amor siempre tiene la iniciativa y es después progresivamente, conforme vamos creciendo en el amor, en el espíritu, en nuestra comunión con el Padre, y en la vida también así es con el amor de nuestros padres, por ejemplo. Pasa un buen tiempo
para que vayamos entendiendo este amor. Pasa tiempo, pasan años para entender el amor de Dios. Aquí lo que nosotros estamos mirando es nuestra propia realidad, nuestro propio corazón. Cómo nos resistimos al misterio, porque es muy fuerte y es lo que vamos a mirar hoy. Estamos viendo lo que es el verdadero rostro del hombre, lo que es ser hombre en plenitud. Y cómo vamos creciendo en esta realidad, cómo nos vamos haciendo hombres, cómo vamos creciendo en esta realidad que Jesús le llama ser hijos de Dios, tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, dice también Pablo. Bueno, entonces, entre más pronto comprendamos el amor, muchísimo mejor. Porque de esta manera ponemos menos resistencia. Nos resistimos a este amor tan grande, tan sin medida, y cuando es esto lo que necesitamos, esto es lo que nos va haciendo plenos, verdaderos hijos de Dios. Cuando vamos comprendiendo, podemos consentir entonces a este amor, porque sin nuestro permiso, lo sabemos bien, sin nuestro permiso, Dios no puede terminar su obra en nosotros, no nos puede llevar a plenitud, no puede terminar su obra, no puede terminarnos de hacer, no terminamos de nacer, de ser realmente y plenamente lo que estamos llamados a ser. La imagen de Dios, la imagen de Cristo. Se tiene que cumplir esta verdad que declara Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no soy yo quien vive, el que vive es Cristo. Ya no soy yo el que vive es Cristo. Es una paradoja, es una cosa muy especial, porque el hombre, para ser verdaderamente hombre, tiene que dejar de ser hombre. Me voy a explicar. La Escritura, el Nuevo Testamento, nos habla claramente de un viejo hombre y un nuevo hombre. Leíamos en la enseñanza anterior cómo Pablo en Colosenses habla de que, habiéndonos despojado ya del viejo hombre, nos hemos revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, va creciendo en el conocimiento pleno, en la verdad plena, se va haciendo plenamente a imagen de su papá. Entonces, este hombre nuevo es Cristo en nosotros. El verdadero hombre es aquel que ha dejado de vivir en lo viejo, en los criterios antiguos, en la vieja manera de vivir, y está viviendo según Cristo. Está permitiendo, ha muerto, y hoy vamos a mirar cómo el experimentar, el contemplar un amor tan grande nos desconcierta, pero es el único camino que tenemos para ser verdaderamente hombres en plenitud. Tenemos que ir comprendiendo cada vez más profundamente este amor para que nuestra resistencia vaya disminuyendo y nuestro consentimiento a la realidad, a la manera que nos tiene Dios de amar, se vaya
llevando a cabo de manera más profunda. Tenemos que consentir el misterio en nuestras vidas, el amor de Dios, la realidad, la manera que Dios tiene de amarnos, de hacernos crecer, de hacernos madurar. Tenemos que consentirla, y entre más comprendemos el amor de Dios, más lo consentimos. Porque el amor siempre de inicio es incomprendido. El que ama siempre es necesariamente incomprendido. Porque porque va en contra de nuestra costumbre, de nuestra vieja manera de vivir, de pensar, porque nos desinstala del lugar en el que estamos parados desde nuestra propia perspectiva, y un amor tan grande, tan extremo, nos desinstala para llevarnos a un nuevo lugar, y eso es la resurrección. El nuevo hombre, el hombre en plenitud, el verdadero rostro del hombre, se da cuando se realiza en nuestra vida una auténtica resurrección. La resurrección es pasar de muerte a vida, del viejo hombre al nuevo hombre. La resurrección es el hombre que ha recuperado el verdadero rostro de Dios, y por tanto en su propia vida revela como hombre el rostro del Padre. El verdadero hombre es el verdadero templo del Espíritu. ¿Qué es un templo? Es un lugar de encuentro con el rostro de Dios, un lugar de comunión, un lugar de oración. Jesús dice, mi casa es casa de oración, casa de comunión. Cuando un hombre es verdaderamente un templo, dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios, cuando su vida es un lugar donde se vuelve a encontrar un lugar donde se puede orar, donde se encuentra el rostro de alguien que cautiva el corazón. Nuestra realidad humana, nuestra humanidad se ha convertido, este es el nuevo hombre, este es el verdadero hombre, cuando la humanidad, nuestra humanidad, lo humano en nosotros, por estar de cara al Padre, nuestra humanidad revela lo profundamente divino, el rostro de Dios. Cuando la gente se encontraba con Jesús, encontraba algo muy humano, profundamente humano, el hombre Jesús. Jesús como hombre, pero trascendía lo humano, era tan humano que era trascendente. Lo verdaderamente humano es aquello que no se queda en lo humano. Es una paradoja, permítame este modo de hablar. A veces el misterio, no hay otra manera, el misterio en nuestro lenguaje es un lenguaje paradójico. Quien verdaderamente es humano, hombre en plenitud, el hombre según Dios, ya no es hombre, pero es totalmente hombre. Lo que quiero decir es que su vida ha cambiado de tal manera que es tan profundamente humano que va más allá de lo humano. Y vamos a seguir viendo esto. Solo el fuego del amor, que es lo mismo que decir solo el fuego del Espíritu Santo, nos hace buenos, nos hace santos, nos hace hijos, nos hace místicos, nos hace espirituales. Todo eso, en resumen, quiere decir, nos hace hombres. Hombres según Dios, el hombre en Cristo, el verdadero rostro del ser humano. Sí, en efecto, la historia del hombre está llena de cosas terribles, terribles. El ser humano es un abismo de maldad sin Cristo,
pero cuando junto con Pablo, esto es lo que vino a realizar Jesús, esta es la obra de Cristo, es la obra de Dios en Cristo. Aquello que estaba totalmente perdido, aquello que estaba ahogado en el pecado, en la maldad, en las tinieblas, aquello que no merecía otro nombre que diablo, Satanás, ha quedado, digamos, ha quedado atrás para dar paso al sueño de Dios, al cumplimiento del sueño del Padre. Jesús es el cumplimiento del Padre, del sueño del Padre, y en Jesús se cumple el sueño de Dios para nosotros, se cumple el sueño de Dios en nosotros, ser verdaderamente hombres según el corazón de Dios. Y por eso abrazamos la fe, y por eso abrazamos esta palabra, porque esta palabra es transfigurativa, iluminativa, nos saca del reino de las tinieblas al reino de luz del Hijo de su amor, de su amado Hijo. Qué alegría de verdad poder, qué alegría es poder darle el gozo de vernos, amar y vivir a quien nos amó primero. Qué alegría para nosotros es el gozo que tiene Dios de vernos amar y vivir, ser plenamente conforme a su corazón. Esta es la verdadera fecundidad. La verdadera fecundidad es dar a luz a muchos hijos, como dice la Escritura, muchos hijos para la gloria. Y tenemos que saber esperar, porque esta cosecha, esta es la verdadera fecundidad, pero esta cosecha no se da de un día para el otro. Es algo que va dándose a luz, vamos acabando de nacer. Es un alumbramiento muy especial, maravilloso. Pablo decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea forjado o formado en vuestros corazones, hasta que sean verdaderamente hombres plenos, hasta que su rostro sea el rostro de Cristo. Es un alumbramiento, un dar a luz. Estamos naciendo cada día y al mismo tiempo cada día va aumentando este parto maravilloso. Esto es una hermosa realidad. Entonces, fíjate, vamos a mirar ciertos puntos en este pasaje. ¿Por qué este pasaje es el que tomamos para hablar de esto? Dice que aquí Juan 13, que Jesús se levanta de la cena, toma la toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega con Pedro, Pedro se resiste y le dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, lo que hago ahora tú no lo comprendes ahora, lo vas a entender después. Y luego le dice, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Es decir, es un impacto muy fuerte el amor, un amor así. Es un misterio. El misterio nos desinstala. Nos resistimos, y esto es lo que vemos en el Evangelio. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Qué hizo Jesús para merecer la muerte de un criminal? Cuando nos detenemos y analizamos lo que ocurre, el juicio que le hacen a Jesús y la condena que determinan, es absurdo. Es absurdo. Esa condena era la condena para un criminal, para asesinos,
para disidentes, revolucionarios, gente que completamente está en contra de la autoridad civil o religiosa en el tiempo de Jesús, en contra de Roma, pero es absurdo. Pero vamos a verlo. Le dice Pedro, no me lavarás los pies tú a mí. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Vamos a ver también una parte que es maravillosa y que nos va a ayudar a entender por qué el impacto. ¿Qué es lo que simboliza el lavado de los pies? ¿Qué es lo que está manifestando Jesús? ¿Qué es esto que está realizando Jesús que al final les dice, ¿comprenden lo que hice con ustedes? ¿Comprendemos lo que ha hecho Dios en Cristo? ¿Comprendemos lo que hizo Jesús? ¿Cuál es su misión, su tarea y su misterio más profundo, su realidad? Aquí en el lavatorio de los pies, Jesús está revelando su misterio más íntimo, su misión, la realidad más profunda de su existencia toda. ¿Comprendemos realmente lo que ha hecho Jesús en nosotros, para nosotros? Vamos a ver algo que nos va a ayudar mucho a ir comprendiendo lo que Pedro no comprendía y que Jesús nos pregunta, ¿comprenden lo que hice? Es un lenguaje simbólico el que está ocupando Jesús lavando los pies de los discípulos. Vamos a ver una extraña coincidencia en torno a los pies. Vamos a recordar otros momentos en que encontramos que alguien lava los pies. En Lucas recordamos la mujer del perfume. Dice el Evangelio que Jesús fue invitado a cenar a la casa de alguien y que una mujer se sentó detrás de él y que en medio de la cena en algún momento esta mujer con sus lágrimas lavó los pies de Jesús, con sus cabellos los secaba y derramaba perfume sobre ellos y los besaba y no paraba de besar los pies. Y allí Jesús comenta que esta mujer como recibió mucho amor, como recibió mucho perdón, por eso ama mucho. Y dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, y ésta los lava con sus lágrimas. Entré a tu casa y no untaste mis pies con perfume, y ésta no ha cesado. Entré a tu casa y no me diste beso, y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Es un maravilloso pasaje, la mujer del perfume, conocido también como la pecadora, porque así dice el Evangelio. Dice, porque mucho se le perdonó, mucho amor. Y encontramos esta actitud de esta mujer. María de Betania, dice Lucas también, que se sentaba a contemplar y a escuchar la enseñanza de Jesús y a contemplarlo, y sentada a sus pies recibía en una actitud maravillosa de amor la palabra de Jesús, acogía en su corazón. Era la mejor manera de agradecer, la mejor manera de amar a Jesús, de mostrarle una amistad, una comunión, abrazarlo, recibirlo verdaderamente en su casa, en su corazón, era sentarse a sus pies y escucharlo. María misma en Juan 11, cuando la resurrección de Lázaro, cuando Jesús va a casa de ellos y va hacia la tumba de Lázaro, María no habla y solamente se tira a los pies de Jesús al estilo de ella, digamos. María sabe que Jesús está ahí y no tiene otro lenguaje que postrarse a sus pies.
en esa actitud de gratitud, de adoración, de amor, de respuesta de amor. Hay otro pasaje, la mujer sirofenicia, que se acerca a Jesús y Jesús tiene un diálogo con ella muy particular y hasta que ella dice que también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y digamos que esta mujer griega, sirofenicia, se postra como un cachorro en humildad y en reconocimiento de que Jesús tiene la potestad, la capacidad de traer libertad a su hija. Entonces, vemos estos pasajes que nos hablan de cómo se postraba la gente a los pies del Señor. Pero ahora en Juan 13, en el contexto de la cena, de la última cena, ahora es Jesús el que se postra a los pies de sus amigos y se los lava. La actitud que toma la mujer del perfume, María de Betania, la sirofenicia y otras personas, la Magdalena quizá, ahora la toma Jesús. Pero recuerden, es muy importante que recordemos, el que me ve a mí está viendo al Padre. Jesús está revelando el verdadero rostro del Padre, el corazón del Padre, la actitud del Padre, la acción de Dios. ¿Quién se está postrando a los pies? Ahora es Él el que toma la actitud de un esclavo y lava los pies de ellos, de nosotros, como señores. Y es Dios. En Jesús encontramos a Dios mismo. Todavía en poemas, en canciones románticas, podemos encontrar la frase, me tienes rendido a tus pies. Estoy rendido a tus pies, puede decirle un novio a su novia, alguien que lleva serenata, estoy rendido a tus pies, lo cual quiere decir, otra manera de decirlo sería, tu amor me gobierna. Y esto es lo que está diciendo, lo que les está diciendo Jesús, lo que nos está diciendo Dios. Y aquí es donde surgen las resistencias más fuertes. ¿Por qué Pedro se resiste? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú en la actitud de esclavo y yo de Señor? No puedo comprenderlo. Lo que hago ahora no lo puedes comprender, Pedro, pero ya lo entenderás después. Jesús está manifestando el corazón del Padre, está mostrando la acción de Dios, la manifestación de Dios. ¿Cómo es Dios para que el hombre termine de nacer, termine de ser hombre? Solo un amor tan grande, tan profundo, puede hacer que el hombre sea transfigurado en verdadero hombre en plenitud, a la imagen de Jesús. Y Jesús quiere hacernos partícipes de su mayor felicidad, que es dar amor, amar, vivir. Pero Pedro se resiste y con Pedro Pedro es nuestro representante. Siempre Pedro es nuestro representante. Hay una resistencia muy, muy fuerte. En este gesto, Jesús estaba expresando el sentido más profundo de toda su existencia y misión. Es un gesto muy denso. Dios besa los pies del hombre. Dios le dice al hombre, me tienes a tus pies. Dios besa los pies del hombre. ¿Suena exagerado?
Cualquiera en el lugar de Pedro se hubiera resistido así. Está completamente en contra de su lógica, en contra de su naturaleza, en contra de su humanidad antigua, en contra de su concepto, de su perspectiva, de sus ideas, de sus parámetros, de su estructura mental, de su humanidad adámica, antigua. No lo puede comprender, se sale de toda, es un amor sin medida, desinstala al hombre. Pero suena exagerado, Dios se encarnó y murió por nosotros para mostrarnos el valor que tenemos para Él, para revelarnos quién es el hombre. El hombre es aquel ante el que el Padre se postra para besar sus pies. Ponte en el lugar de Pedro. Está sentado a la mesa y de repente Jesús, el maestro, y luego se los dice, bien decís que soy maestro. Ponte en el lugar de Pedro. Es más, realmente estamos todos en el lugar de Pedro. Está sentado y de repente Jesús se postra a besar sus pies, a lavar sus pies. Pedro se resiste. Nosotros a lo mejor ahorita, después de 2000 años de iglesia, de darle vueltas al evangelio de muchas maneras, pero ponte en el lugar de Pedro. De repente Jesús se postra. Resulta que Él es el esclavo y yo el Señor. Pedro entendió que no entendía. A nosotros nos pasa igual. Más de una vez nos resistimos a semejante misterio. ¿Cuál misterio? A ser amados hasta el fondo, hasta el extremo. Al Bautista, Juan el Bautista, le ocurrió lo mismo. Cuando Jesús va a bautizarse por él, también Juan dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Jesús le dice a Pedro, a ti y a mí, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si no te dejas amar así, si no te das cuenta, ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. ¿Comprenden lo que hice con ustedes? Dice Jesús. Nos pregunta hoy el Señor, ¿comprendes lo que hice contigo? Tu corazón se da cuenta. Capta tu corazón lo que hago contigo. Yo no sé si lo comprendo. Entiendo que no entiendo. Me desborda. Me rebasa. La desmedida le molesta al hombre viejo. Le cambia su perspectiva. Pero si no te lavo los pies, no te haces uno conmigo. Si no te lavo los pies, no vas a levantarte cada mañana y a declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive. Lo verdaderamente humano es dejar que Él se manifieste en plenitud. Pero solo tengo parte con esta realidad. Solamente soy uno con Cristo
si me dejo amar así. No te resistas. No te resistas a la realidad, a la manera que tiene Dios de amarte cotidianamente. Muchas veces no entendemos la manera de amarnos a Dios. La realidad, dices, no, 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 esto no, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Lo que hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces una experiencia vivida la venimos entendiendo después de que la hemos pasado, de que la hemos vivido, y de repente el Espíritu Santo nos despierta, nos revela y, y, y caemos y quedamos maravillados, admirados y en gratitud y en adoración y decimos, Padre, hoy me doy cuenta de lo que hiciste, cómo me sustentabas, cómo te hiciste pan, cómo, cómo eras tú, me desconcertó, pero eras tú. Solo el amor nos hace hijos. Su amor nos hace buenos. ¿Comprenden lo que hice con ustedes? El verso 12 al 14 dice, me dice maestro y decís bien, porque soy maestro y por eso les doy ejemplo para que hagan ustedes lo mismo. Si hacen esto, dice el Señor, serán felices, serán plenamente hijos de Dios, perfectos como vuestro Padre es perfecto, ya no esclavos, hijos de Dios, hombres en plenitud, hombres en Cristo, hombres según el corazón del Padre. El corazón se protege de una sin medida del amor. Decíamos, cuando contemplamos a Jesús, ¿qué hizo para merecer tal condena? Como si ante la cruz, entre la masa de gente que está contemplando, estuviera una madre con un niño y el niño le preguntara a su mamá, mamá, ¿qué hizo para que lo mataran así? El lavatorio de los pies está profetizando el amor sin medida, la desmedida del amor, la lógica de Dios, el corazón del Padre. Hasta dónde el Padre puede hacer? ¿Comprenden lo que hice? ¿Hasta dónde puede el Dios hacer por rescatar a sus hijos para que cumplan su vocación plena? Ser plenos, ser felices, ser libres, ya no esclavos, ser perfectos como el Padre es perfecto. Y el niño preguntara, ¿qué hizo? Y la madre respondiera, amó, amó pero sin medida. Este hombre fue tan hombre que no era hombre y era tan divino que se hizo plenamente hombre. Es paradójico, yo lo sé, pero el misterio en lenguaje humano no le queda más que la paradoja. Tan humano que es tan divino que es verdaderamente humano. El corazón del Padre, el amor de Dios,
La lógica del corazón de Dios rebasa la razón. Por eso nos defendemos. Nos desinstala totalmente. En el fondo muere una vieja comprensión de la vida. Es una muerte. Pero el que recibe este amor resucitará a una nueva vida, a una nueva manera de vivir, de entender y de tratar a los demás. Podemos concluir con este versículo de la Escritura de Jesús. Vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y junto con María, nuestra respuesta, nuestra mejor respuesta hoy, María de Nazaret, puede ser la siguiente. Si comprendí o al menos estoy comenzando a comprender lo que hiciste conmigo, tengo que decir, hágase en mí. Cuando María dijo hágase, nació un hombre, el hombre con mayúscula, el hombre de Dios. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, por tu corazón tan maravilloso. Gracias, papito amado, porque en tu palabra encontramos tu rostro, encontramos tu corazón, encontramos tu amor. Bendito Jesús, como tú eres el que te inclinas y besas nuestros pies. A ti sea la gloria por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Que tu amor sea fecundo en nosotros y nuestro rostro sea el verdadero rostro, el que soñaste para nosotros, el de Cristo Jesús, el rostro del Padre hecho rostro humano.